Senadores, senador y representantes, por supuesto, senador Robledo. Sí. Sí, gracias, señor presidente. A ver, como se sabe, el Polo Democrático Alternativo no tiene vocero en estas comisiones, pero por supuesto que es un tema que nos interesa. Estamos hablando de una plata enorme, ¿no? Estamos hablando de una capitalización del orden de 3,5 billones de pesos que tendría que poner pues el Estado colombiano, nuevos. Y estamos hablando de que las cuentas fallaron por lo menos como en medio billón de pesos al año, más o menos en números redondos. O sea, las cosas salieron mal por lo menos en medio billón de pesos al año. Entonces, pues es obvio que este es un tema pues que el Polo tiene que digamos, mirar si, digamos, no con todo el tiempo de quienes son miembros de esta comisión, sí nos interesa, por supuesto. Ahora, yo personalmente vengo estudiando este caso de Telecom desde por allá, desde los años 90, son muchos los artículos que he escrito, las conferencias, hice un debate largo cuando la privatización en la plenaria del Senado. Y entonces voy a hacer como una primera, voy a ser muy breve, señor presidente, como una primera aproximación al tema de cuáles son nuestras preocupaciones en este tema. Decir primero que este es un debate de 20 años, por lo menos, porque es el debate de las privatizaciones al final, ¿no? Privatizar es muy bueno, dijeron unos, otros dijimos, no, eso no es así como lo pintan. Y estamos en ese debate de todo ese tiempo. Hoy estamos descubriendo un lío de proporciones descomunales en una cosa que, repito, no debería haber sucedido, supuestamente. Este es un proceso que vale la pena mencionar en este caso. Telecom, cuando empieza toda esta historia, era una gran empresa. Estoy hablando por allá de los años 90, cuando llega César Gaviria Trujillo a la presidencia de la República. Una empresa con niveles tecnológicos buenísimos, con niveles de cubrimiento excelentes. Era un país que manejaba tarifas de telefonía local de las más bajas del mundo. O sea, era una empresa que nos enorgullecía a los colombianos, que transfería al gobierno central sumas inmensas. Estoy haciendo un poco un recorderis porque los más jóvenes probablemente no se acuerden de cuál es el origen de esta historia. Y esa gran empresa, un buen día el presidente Gaviria decide ponerla en venta con un aviso en la prensa internacional. O sea, no la sacan a vender por mala, sino por buena, porque la empresa era excelente. Los trabajadores, a mi juicio, en una decisión patriótica y valerosísima, se fueron a un paro que fue histórico y el país quedó incomunicado unos cuantos días con el exterior en una decisión, repito, valerosísima y democrática y patriótica del sindicato de Telecom, de Citelecom. Y esa privatización se paró. Viene después una etapa terrible de la historia de Telecom, que es el propósito absolutamente descarado por destruir hasta donde fue posible esa empresa. Absolutamente calculado. Sí, entonces la maltrataron en los negocios de la telefonía celular, le impusieron competidores, a mi juicio, mediante contratos leoninos. Lo de los contratos de joint venture, y eso lo estudié cuidadosamente, el que quiera, tengo un artículo de por lo menos 10 páginas al respecto, fueron brutales contra esa empresa. Hasta que la empresa quedó en una situación de un deterioro bastante grande de sus finanzas, deterioro que a mi juicio fue absolutamente calculado. Como es calculado que en el capítulo de telecomunicaciones de TLC se le dé otro golpe duro a lo que son las empresas de telefonía local, que hoy siguen siendo muy importantes. Me refiero a ETV, me refiero a EPM, me refiero a UNE, pues UNE es EPM finalmente, ¿cierto? Porque ahí hay otra cosa realmente espantosa que no tenemos tiempo de... Pero bueno, el punto es que se logró crear un ambiente entre la opinión pública, senador Galvis, que saludo que usted esté mirando esto con el rigor con el que lo está mirando, detallando las cosas, porque así es como deben ser, hasta que llegó a un punto en que la exclamación en los grandes medios fue: hay que salvar a Telecom.
regalada es cara. Con ese ambiente se hizo la privatización, ¿sí? Las pensiones se van a perder, aquí hay pues, o sea, estamos al borde de la más grande de las catástrofes, luego hay que vender la empresa. Inicialmente se intentó vender de una manera a Carlos Slim, sí, afortunadamente la Contraloría participó, eso es el momento en que se hace el debate y les toca recular porque el negocio pues era, por supuesto, inaceptable, y al final la opinión pública cansada de todo esto termina cediendo y la empresa termina en manos de Telefónica, que era la que se supone tenía que resolver estos problemas. Somos muchos los que hemos dicho y lo hemos demostrado que la empresa se vendió a menos precio, pero la teoría era, con tal de salir de ese encarte de esos pensionados y que la nación no tenga que preocuparse de nada más, pues si es el caso regalemos la empresa. Ese fue, digamos, el ambiente político en el que se desarrolló la cosa y en medio del asunto de la manera como se hicieron los contratos. Y además le agregaron una carnada muy atractiva, y es, mediante este sistema de privatización, ya en este momento esto se llamaba Coltel y no Telecom, vamos a entrar al nirvana de la telefonía móvil y la telefonía celular, ¿sí? E incluso se alcanzó a redactar en el contrato una cláusula que dice que se incorporaría el negocio móvil al portafolio de Coltel, ¿sí? Se podría incorporar, es más exactamente la figura, podrían. Un podrían que por supuesto dejaba el hueco para que no podrían también, muy típico de los contratos de estos tiempos, ¿no? Podrá hacerse tal cosa, que también quiere decir que podrá no hacerse. Le pusieron una cierta clausulita diciendo que si la cosa no se hacía, entonces tendrían que pagar como una especie de multa o de compensación o de cosa. Lo cierto es que hoy no estamos en móviles, pues Coltel no está en móviles de verdad, digo yo, ¿sí? Y eso es lo que nos están ofreciendo nuevo, pero tampoco se pagó la compensación que había que pagar, porque entonces apareció otra teoría, y es que eso se compensaba de otra manera. Hoy, ¿cómo está Coltel? Pues evidentemente está mal. O sea, las cosas no salieron como se nos ofrecieron, como se le ofreció a los colombianos. Y la prueba de que no salieron como se nos ofrecieron es que en este momento Coltel tiene una deuda de aproximadamente $500 millones digamos que con los pensionados, simplifiquemos la cosa en términos populares. O sea, o mejor, no ha pagado los equipos, el arrendamiento de los equipos que debía pagar por una suma del orden de $500 millones. O sea, la empresa está muy mal. No está cumpliendo con lo que se supone dijo que iba a cumplir. Bueno, entonces aquí aparece una discusión que es de fondo. Y por eso digo yo que eso hay que mirarlo con detenimiento, porque nos están diciendo es, no cumplió y hay que darle más plata. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a premiar aquí? Y darle no solo baratos los activos como se le dieron en últimas, ¿sí? en esos arrendamientos, ¿sí? y en las inversiones, sino que además hay que darle más plata por una suma bien grande. Entonces aquí surge una pregunta que es clave, bueno, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué no cumplieron? ¿Y por qué? Bueno, y además hay que darle más plata, pero tampoco nos garantizan cumplimiento. O sea, nadie sabe lo que va a pasar con la empresa más adelante. En el inconsciente colectivo quedó la idea de que estaban aseguradas las pensiones. Después hemos sabido, o supieron quienes no tenían la información completa, que no estaban aseguradas. Y que si la empresa se quiebra, entonces no se pagan las pensiones. O no las está pagando de ninguna manera. Y se supone que se debe resolver eso. Hay tres posibilidades de por qué no cumplió o no salieron las cosas como nos las ofrecieron, como se las ofreció a la nación colombiana. Puro en el terreno completamente teórico. Por imprevistos, cosas que sucedieron que nadie sabía, que es un poco la tesis que está planteando la empresa, que es que pasaron cosas que no estaban en nuestros cálculos, cosa que por supuesto miraremos con más detenimiento, porque es bien extraño que una empresa de este calibre no sea capaz de verlos un poco, pues, si fueran imprevistos a 20 o 30 años, pero estamos hablando de imprevistos a 4 años, a 3 años, a 2 años, y no pudieron verlos, cuando además el socio era el Estado colombiano, que ha organizado, a mi juicio, las cosas para que a la empresa no le vaya mal. Otra posibilidad es que sean errores, negligencia, simple incapacidad, no son capaces de manejar esta cosa bien manejada. Y otra posibilidad es que se haya dado un manejo de las cosas que beneficia a Telefónica, pero que no beneficia al Estado colombiano. Esa es una posibilidad que está allí. O sea, que haya algún tipo de lógica de descreme del funcionamiento de esa empresa. Sobre eso llamó la atención el doctor Felipe Zuleta en un artículo en el periódico El Espectador, que fueron de las primeras cosas que se dijeron. No sabemos qué pasó. Yo particularmente no tengo toda la claridad al respecto.
tengo severas dudas realmente en el sentido de aceptar la tesis de la empresa de que es que no sabían lo que iba a pasar y que por eso, o sea que la culpa fue el viejo Fueque, doctor Gómez, Fueque, miren cómo estamos ahora. Bueno. Además, esto llama mucho la atención, Telefónica logró imponer en ese contrato una prima un contrato de gestión que llamaron, que es una especie de prima de sabiduría. O sea, Telefónica en lo que hoy está vigente tiene derecho a ganar por el 52% de las acciones, gana la gerencia porque Telefónica tiene todo el control y sus gerentes y todo lo que tiene que ver pues con los ingresos que se derivan de la gerencia y de las posibilidades de contratar con sus subsidiarias y afiliadas, etcétera, lo tiene todo, pero además le pagamos otra cosa más, que se llama un contrato de gestión, o sea, le pagamos por su sabiduría, lograron separar lo que saben los gerentes de los propios sueldos de los gerentes, que se supone que es una sola y una misma cosa. Pero lo grave es que los resultados, porque bueno, yo soy de los que he dicho, si las cosas salen bien, pues cualquier gerencia, por costosa que sea, puede ser aceptable, pero si salen mal, hasta la gerencia pues mal paga de salario mínimo resulta ser, por supuesto, bien discutible lo que se gana. Y no estamos hablando de poca plata, entre el 2006 y el 2009 son más de 200.000 millones de pesos que se le ha pagado a Telefónica simplemente por el hecho de que se supone sabe unas cosas que el Estado colombiano no sabe. Y los resultados, pues por supuesto, son bien discutibles. En el tema de la solución, y ya voy a terminar, he dicho que voy a ser muy breve en esta intervención, simplemente planteo, esto es como una especie de abrebocas para otro día, cuando ya se presenten las ponencias y tengamos más información al respecto de lo que está pasando. Hay una preocupación muy grande, que yo creo que es cierta, de parte de otras empresas de teléfonos en Colombia, particularmente UNE, y es que la solución que entre comillas se le termine dando a esto resulte ser una solución donde sufran otros patrimonios públicos, o sea, que por en teoría resolver el problema del patrimonio público que está involucrado en los activos de esa empresa y en el pasivo pensional, la solución termine, por ejemplo, golpeando, y esa es una amenaza cierta, a UNE, para poner un caso, a ETV, para poner otro caso, porque se termine configurando un descomunal monopolio en este país, o un duopolio, para usar esa palabra que no me suena, preferiría usar la idea del monopolio, o sea, que por un lado quede Comcel con toda una cosa inmensa y por otro lado quede Movistar con otra cosa y media, porque la solución que están ofreciendo es, además de poner la plata que hay que poner, asociar con Movistar, pues, o con alguna, pero seguramente es con Movistar, todo indica que es en ese sentido. Aquí, señor ministro de Hacienda, esto hay que mirarlo con detenimiento y usted tiene que darle explicaciones al respecto. ¿Qué va a pasar con este negocio, con el resto del patrimonio público involucrado en este asunto? Porque ¿cuál es parte del problema? Porque como el libre comercio no existe sino en los libros de texto y eso, que en la primera página, porque en la segunda desaparece. Sí, porque son tantas las normas que lo reglamentan todo que cualquier cosa tiene el libre comercio menos de libre. Sí, entonces, cualquier decisión que se toman favorece al uno o favorece al otro. Entonces, estas decisiones nos tienen que explicar cómo no van de carambola a, entre comillas, solucionar un problema, si es que lo solucionan, pero armar otros problemas bien complicados. Y en esto ASIEM, que ha sido muy juiciosa en esta importante agremiación de la ingeniería, ha resumido una idea que para mi juicio es muy justa, ¿no? Que es que nos están pidiendo 3,5 billones de pesos para hacer lo que se supone se hizo hace 6 años o 5 años. O sea, vamos a tener que pagar 2 veces la misma cosa, en cierto sentido. Porque todo lo que se supone que hoy se va a hacer fue lo que quedó hecho. O sea, hace 5 años se supone que quedaron salvadas las pensiones y se supone que esa empresa no iba a tener más problemas y también se iba a quedar con telefonía móvil. Por lo menos eso fue lo que políticamente se le vendió a los colombianos. Yo sé que en la letra menuda, como suele suceder, ¿sí? Y en este caso también le voy a pedir, ministro, la mayor transparencia en la información. Fue lamentable su artículo del periódico El Tiempo explicando este asunto. Porque un artículo que no dice con claridad que es que no se están pagando las pensiones y que ha fracasado en ese sentido lo que se determinó hace 5 años. Que no dice que la capitalización es de 3,5 billones. Yo personalmente hasta hace un rato estaba confundido, pensaba que era de muchísimo menos.
Entonces, lo menos es que el debate se haga, senador Honorio Galvi, yo creo que nosotros tenemos que ser muy exigentes, todas las cifras en la mano, que fue lo mismo que dije ayer en el debate de la minería. Todas las cifras en la mano, todas. Y en eso el primer deber es el del gobierno, para que la opinión pública, que no tenemos acceso de la misma manera que el gobierno a todas las cifras, podamos valorar y opinar de una u otra manera, pero que si la cifra es 10 para todos, y entonces es común para todos y todos discutimos sobre 10. No resulte que unos tengan una idea y otros tengan otra idea. Y además tampoco se garantiza el futuro. Entonces yo termino diciendo esto. Entonces es 3,5 billones de pesos para hacer lo que se supone que ya estaba hecho, para los mismos socios, ¿sí? Para la misma, estar por fin en telefonía móvil, ¿sí? Con otra parte del asunto que tampoco se menciona, o se menciona por lo menos en círculos muy cerrados, y es que este proceso concluye en que el Estado va a pasar del 48% de Coltel, yo no sé, al 20 o al 25, habrá que verlo, sería bueno que nos lo dijeran también. Y el día de mañana puede aparecer otra capitalización y se desaparece el patrimonio público de esa empresa, pero además seguimos sin las garantías de que hay plata para las pensiones. O sí está la garantía, porque lo que se va a hacer no es exactamente garantizar el funcionamiento de la empresa, sino pagar las pensiones. Este es un debate que parece menor, pero es interesante. De la capitalización es para que la empresa genere los recursos con que pagar las pensiones, o la capitalización es para pagar las pensiones. Estoy entendiendo que es para pagar las pensiones, pero eso no lo está entendiendo el país así. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, damos la plata y queda asegurado que el pasivo pensional quedó resuelto y lo asume el Estado en la proporción que le corresponde, o damos la plata para que esa empresa funcione bien, o mejor, bien, y va a salir esa plata para pagar las pensiones. Son dos situaciones completamente distintas, porque en una por lo menos se elimina el riesgo hacia el futuro y en la otra no se elimina el riesgo hacia el futuro, pero son cosas distintas. Son cosas distintas que es bueno que la opinión pública sepa. Y voy a decir una última cosa que me aburre decirla, pero pues alguien la tiene que decir, ¿sí? No me gusta nada lo de la puerta giratoria de este negocio. No me gustó, y lo dije en su momento, que el doctor Gómez saliera de Telecom a Telefónica, etcétera, por razones obvias. Pienso que no es una buena manera de gobernar un país, y me parece más grave aún que preciso cuando este negocio está moviéndose, y lo están conversando desde hace rato, porque no es nuevo el problema de Coltel, y está claro que desde antes de llegar el presidente Santos a la presidencia de la República se sabía de este lío. Me parece absolutamente inaceptable que se saque un altísimo funcionario de Telefónica a escala global para ponerlo de ministro de Comunicaciones en Colombia. Absolutamente inaceptable, inaceptable. Así me traigan la certificación del Espíritu Santo, ministro, dando certeza de todo lo que ustedes quieran con respecto a ese funcionario. Hago la misma pregunta que hice cuando dejaron al director de SLAS, que está subyúdice o estaba subyúdice por tantas cosas. Decía, entre los 9 millones de santistas, el único que se podía poner en la dirección del Ministerio de Comunicaciones, que tiene que ver con este negocio, así no venga. ¿O es que esto que se está haciendo no está amarrado a decisiones de tipo técnico que tienen implicaciones económicas? Sea preciso un hombre de Telefónica. ¿Entre 9 millones de colombianos? Yo dejo mi constancia de que ese es un pésimo estilo para gobernar un país. Y ese es un debate que hay. Lo acaban de hacer, ustedes conocen el artículo, lo acaba de explicar el ministro de Hacienda, doctor Echeverry. Está planteado en The Economist, que es un debate de una de las más importantes asociaciones de economistas en Estados Unidos, que no es idéntico, pero el caso es el mismo. Allá, ¿qué es lo que se está discutiendo? Bueno, los profesores universitarios que se aparecen ante el mundo como académicos, pero están en el mundo de los negocios, ¿deben contar que están en el mundo de los negocios o no? Porque la preocupación es obvia, representante, y es: sus decisiones académicas y sus opiniones académicas no están influenciadas por su faltriquera, por su billetera. Mire, ese tipo de disecciones, de coger esos cerebros y volverlos no sé cómo para este tipo de situaciones, ¿eso es posible? Es un debate que hay que hacer también. Y la norma es, o sea, la conveniencia nacional es la puerta giratoria.
pasan de un lado a otro y del otro lado otra vez, y dele que dele que dele. Yo, con toda franqueza, dejo constancia de mi total desacuerdo con ese tipo de conductas. Entonces concluyo diciendo que este debate hay que irse a fondo en él. Necesitamos que la Contraloría opine al respecto. Ya lo planteó ASIEM, que es una institución bien respetable. Es decir, ¿de qué es de lo que se trata este asunto? ¿Cómo es que se van a hacer las cosas? Y pienso que el afán no es buen consejero. Y no es bueno que se levante la tesis, que es la que se populariza, y es, o aceptamos, o sea, o nos tragamos el sapo, o usted lo que quiere es que no paguen las pensiones. O nos tragamos el sapo, o usted lo que quiere es que se quiebre Coltel. Que con esa tesis fue que hace 4 años o 5 años nos embarcaron en esta historia. No se podía discutir, porque si no se hacía eso, no se pagaban las pensiones. Si no se hacía eso, se quebraba la empresa. Si no se hacía eso, Colombia quedaba incomunicado. Y ahora, 3 años después, nos repiten la misma medicina. Y yo hago una pregunta: ¿hay algún tipo de seguro que vende alguna compañía de las de escala global que diga que dentro de 5 años no nos van a dar la tercera poción? Esta es, pues, digamos, la primer tanda de preocupaciones que tengo al respecto, y otro día miraremos cosas con mayor detalle, porque como se están haciendo las cosas, está bien, hay que mirar con todo detenimiento. Yo le insistiría, se lo dije ahora al doctor, como yo quisiera un documento muy claro de Telefónica, donde con todo detalle nos demuestre que lo que sucedió fue un imprevisto, de verdad. O sea, que nos lo demuestre que no se podía calcular lo que iba a pasar, para que esto se pueda, digamos, explicar como que nadie tuvo la culpa. ¿Y quién tuvo la culpa? Nadie tuvo la culpa. O él tuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Son cosas que por supuesto hay que aclarar en estos debates. Muchas gracias, señor presidente. Senador. Voy a glosar muchas de las cosas, casi todas las que acaba de decir el doctor Gómez, pero me voy a referir solo a una que me compete directamente. Es probable que al yo enfatizar cómo había habido una especie de conspiración para desbaratar a Telecom, de ahí se concluyera que entonces había que privatizarla, pero eso no fue lo que dije. Y si se entendió mal, pues precisemos, porque precisamente mi debate en su momento, y aquí tengo todos los documentos, es que esa privatización de Telecom era innecesaria. Y la vida me da la razón. O sea, no era necesario hacer lo que hicieron. Esa empresa había podido seguir funcionando y resolver sus problemas sin necesidad de esa privatización. Yo es que en esos días, aquí tengo el texto del debate, ¿no? Yo digo, Telecom no se le entrega a Slim, porque el debate se hace es cuando la cosa estaba calculada para que fuera para el señor Slim. No porque sea un mal negocio, sino porque es muy bueno. ¿Sí? Y lo detallaba con las cifras. Y entre las cosas que decía, yo dije, hubo 5 grandes mentiras para privatizar a Telecom. Y una era, Telecom es un encarte. Y yo explicaba con cifras de las utilidades operacionales que usted se debe recordar en el 2005, de 254.000 millones de pesos, utilidades operacionales de Telecom, mucho más altas que las de todas las celulares en el país, porque demostré que le estaba yendo mejor a Telecom que a las celulares en ese momento, ¿sí? Que esa empresa estaba en condiciones de resolver sus problemas. Claro, si se la administraba bien, si se la administraba mal, por supuesto que no. Y se seguían tomando decisiones en contra de ella, eso no iba a suceder. Pero es simplemente para dejar claro que esa empresa era tan buena que a pesar de que hicieron todos los esfuerzos por destruirla, no pudieron. Ahora, lo que es lamentable es que sí hayan logrado desquiciarla, como estamos viendo ahora, porque antes no había habido necesidad de capitalizar a Telecom. Es más, Telecom siempre fue históricamente una vaca lechera del gobierno nacional. Si no era mejor fue porque le sacaron plata en proporciones inmensas. Y ahora, cuando ya no le sacaron, resultó cierto que pasó lo que pasó. Pero bueno, ese simplemente para dejar claro que yo no dije que se debía privatizar ni que la empresa estaba arruinada.